Hola, bienvenido al canal. Hoy vamos a hablar sobre BSwap Exchange, el RobiBoost, la Squid Energy y por qué conviene más hacer intercambios en BSwap cuando intercambiamos tokens en la Binance Smart Chain de forma descentralizada. Comencemos. Aquí, como puedes ver, yo estoy en el exchange, en el intercambio de BSwap, que es un exchange bastante nuevo. A la fecha de subir este vídeo tiene aproximadamente 6 meses de vida. Y cada vez que yo hago un intercambio de una moneda por otra, yo voy a estar ganando retorno en comisiones. Las comisiones más baratas de Binance Smart Chain al día de hoy son en BSwap, además de que permite obtener reembolsos y nos da a elegir con esta ruedita de aquí los reembolsos si nosotros queremos recibirlos en RobiBoost o en BSW. Podemos mover la barrita para recibir el 100% de los reembolsos en RobiBoost o el 90% en BSW y solamente el 10% en RobiBoost, que se traduce también a Squid Energy. Bien, vamos a ver para qué sirve todo esto. Te dejo en la descripción nuestro link para que formes parte de nuestro equipo en BSwap, ya que lo tengo configurado con el máximo beneficio para que obtengas el 50% de reembolso en comisiones. Te voy a contar qué es lo que yo estoy haciendo. No significa que tengas que hacer lo mismo, ya que muy pronto voy a cambiar de estrategia y quería compartirla contigo de acuerdo a la situación de cada uno, es lo que más conviene. La forma de obtener RobiBoost y para qué sirve el RobiBoost. Bueno, RobiBoost se obtiene haciendo intercambios, haciendo trading. Por ejemplo, tú tienes que cambiar BNB por BUSD, BUSD por USDT o cualquier moneda de forma descentralizada, inclusive Cake mismo que se encuentra aquí. Si la tienes que intercambiar por otra moneda, lo puedes hacer en BSwap y vas a estar obteniendo reembolso en comisiones. Ese reembolso viene configurado por defecto para que el 90% lo recibas en tokens BSW y el 10% en RobiBoost. ¿Para qué sirve esto del RobiBoost? Por ejemplo, aquí tenemos los BSwap Robis Earn, que estos son NFTs. Yo filtré por los más caros, digamos, los que tienen más RobiBoost, que generan ganancias. Con el RobiBoost mismo que vamos obteniendo podemos pasarlos de nivel. Obviamente los nivel 1, si aplicamos los filtros, nivel 1, salen mucho más baratos porque tienen mucho menos cantidad de RobiBoost. Pero aparte, también el RobiBoost nos sirve para mejorar nuestros jugadores del Squid NFT World. Si no sabes de qué te estoy hablando, dejo por aquí arriba una lista de reproducción sobre BSwap y todo sobre este juego, el cual más que un play to earn es un click to earn, ya que haciendo un clic a 48 horas vamos obteniendo ganancias, iremos subiendo bastantes estrategias y hoy te quiero compartir un secreto sobre cómo maximizar las ganancias de este juego y quiero agradecerle a Andy, un suscriptor del canal, que es el que me ha compartido este tip. Bien. Antes de ir con ese secretito, vamos a continuar con el tema del RobiBoost. Yo al día de hoy, ¿por qué lo tengo configurado como viene por defecto? ¿Por qué lo tengo configurado 90% retorno en comisiones de BSW y solamente 10% en RobiBoost? Porque el RobiBoost, si no lo utilizas, se quema. Tiene fecha de quemado, eso es muy importante. Como puedes ver, aquí me dice que el 29 se quema esta cantidad de RobiBoost y el día 31 se quema el resto del RobiBoost que tengo al día de hoy si no lo utilizo. Entonces, como yo al día de hoy no lo estoy utilizando, me conviene más recibir la mayor cantidad de comisiones en BSW, ya que también me he registrado con un link de afiliado que me otorga el 50% de reembolsos. ¿Por qué lo he hecho así? Porque si no te registras con un link de afiliado, esas monedas directamente se queman. Entonces, aquí tengo este BSW que yo puedo ir acumulando a medida que voy haciendo trading, voy haciendo intercambios dentro de BSwap y lo puedo utilizar cuando quiera, no se quema. En cambio, el RobiBoost, si no lo utilizo, sí que se quema. Tenía un NFT para probar que lo vendí en NFT Earn porque me di cuenta que era nivel muy bajito y generaba muy pocas ganancias. ¿Cómo tú puedes saber cuántas ganancias puedes generar con un NFT de acuerdo a la cantidad de RobiBoost que tenga? Por ejemplo, si un NFT, yo le hago clic aquí a calcular, tiene solamente 10 de RobiBoost, voy a generar esto por día, esto por mes y esto por trimestre, y nos muestra el resumen en todas las monedas porque son multi recompensas, son recompensas en BSW, BNB, USDT y BitFury. Esos son los tokens que están otorgando ahora de recompensas. Pero si yo ya tengo un NFT con 100 de RobiBoost, se empieza a poner un poquito más interesante las ganancias, como si tengo uno con 1000 o lo puedo personalizar. Si justo veo en el marketplace uno que tiene, por ejemplo, 1558 y digo, ah, mira, me generaría esto y puedo hacer los cálculos si me conviene comprarlo o no.
Incluso, bueno, aquí tenemos 5000 Ruby Boost, que ya sería algo muy top, un NFT muy avanzado. Entonces, tenemos por un lado el Ruby Boost, que lo podemos utilizar, el Ruby Boost que vamos ganando al hacer trading aquí, para pasar de nivel estos NFTs. Los podemos utilizar. Esto, si yo, por ejemplo, cambio la barrita, tengo que pagar una transacción normal para aplicar los cambios de Binance Smart Chain, no lo voy a hacer ahora. Recibiría el 100% de Robbie Boost, significa que obtengo un Robbie Boost por cada $1500 de volumen. No significa que tengo que intercambiar de 1 a 1500. Si yo intercambio 10 veces, por ejemplo, 200 USDT, ahí estoy generando 2000 de volumen, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, por cada 1500 de volumen voy a obtener un Robbie Boost. Al día de hoy, como lo tengo configurado recién que por cada 15.000 de volumen tengo un Robbie Boost, por eso tengo poca cantidad. ¿Cuándo lo voy a cambiar? Lo voy a cambiar cuando compre unos NFTs, cuando se me termine el contrato de estos jugadores en Squid Game, que voy a vender estos 3 y voy a comprar otros de mejor nivel, con mayor Squid Energy, similares a este o a este. Ahí sí voy a cambiar mi estrategia, voy a cambiar la configuración para obtener todo en Robbie Boost y poder ir mejorando, ya que como puedes ver, el Robbie Boost, este que tengo aquí, 0.3, equivale a 6 de Squid Energy. Entonces, como estos jugadores van perdiendo 1% de Squid Energy cada 45 días, yo si quiero lo puedo utilizar. Le doy aquí en máximo, me muestra los 6 de Squid Energy que tengo y le doy en update, pago una transacción normal de Binance Smart Chain y se asignan. Lo voy a asignar aunque no me rinde ahora hacerlo, lo voy a hacer para que veas cómo es. No me rinde porque lo mejor es acumular más cantidad y el día antes de que se quemen los Robbie Boost, ahí hacerlo, ¿no? Igualmente lo hago para que veas cómo se asignan al player la Squid Energy. Y ahora te voy a contar un secreto que me contó un suscriptor que es buenísimo. Más, te lo voy a mostrar contado por él mismo, porque de verdad es algo que yo no había tenido presente y puede maximizar tus ganancias en el Squid NFT. Antes de pasar a ese secretito, te voy a mostrar que aquí en NFT Earn, cuando tú haces NFT staking que vas ganando con los robots, vas a ir necesitando, como puedes ver, no tengo ninguno en este momento porque el que tenía lo vendí. Voy a esperar a acumular más cantidad de ganancias para tener uno más pro, digamos. Vas a ir necesitando varios NFTs para pasar de nivel. Por ejemplo, para crear un NFT nivel 2, me pide 1, 2, 3, 4, 5, 6 NFT nivel 1. Si quiero crear un NFT nivel 3, me piden 5 NFT nivel 2. Quiero crear uno nivel 4, me piden 4 nivel 3 y así sucesivamente. Quiero uno nivel 5, me piden 3 nivel 4 y uno nivel 6, 2 nivel 5 me pide. Eso lo puedo ir pasando de nivel, haciendo trading en el exchange, ganando Robbie Boost. Con el mismo Robbie Boost que voy generando, voy pasando de nivel los NFTs. No es de un día para otro, es poco a poco, es algo a largo plazo que se va haciendo, pero se puede hacer. En caso de que no tengas paciencia, no quieras esperar y sepas que es muy lento eso, puedes tratar en el marketplace, filtrando por los NFTs que son de mejor nivel, digamos, a ver en qué precios están y si están a la venta, comprarlos en caso de que el precio te sirva ya a un nivel mayor, con mayor cantidad de Robbie Boost y que te vaya generando ganancias mayores desde el inicio. Eso tú tienes que hacer los cálculos a ver si te es rentable o no, ya que recuerda que el canal no es asesoría financiera. ¿Qué estrategia puedo utilizar que ahora sí que me ha contado este suscriptor en Squid Game para obtener más ganancias? Como puedes ver, yo tengo aquí los juegos. Te voy a mostrar para que escuches explicado por él mismo y lo vamos a ver juntos ahora, porque esta estrategia es brutal. Yo realmente no la tenía presente. Yo venía jugando con los players que tengo al juego número 3, este que está aquí. Como puedes ver, de acuerdo al juego son las recompensas. Te dice el resumen en dólares, ya que tiene un oráculo. Cuando el precio baja del criptomercado, vas a ganar más cantidad de tokens para equilibrar la cantidad en dólares. Y como el precio del criptomercado sube, vas a ganar menos cantidad en tokens para que siempre sea aproximadamente lo mismo en relación a dólares. El juego 1 paga en BSW, BNB y Betfury. El juego 2 solo en BSW y BNB, que me gusta más ganar en BSW y BNB. Y el número 3, que es el que yo estoy, en BSW y BNB. Él, si quisiera, podría estar jugando a el número 4, pero no lo está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? Está jugando al número
2 y al número 3 porque obtiene más ganancias, y vamos a escuchar lo que nos dice él, ya que esto te puede ser útil para maximizar tus ganancias. Cuando tú juegas, por ejemplo, si tú juegas el juego 1 con jugadores nivel 1, te aplica la probabilidad del 89%. O sea que al mes puedes ganar con jugadores nivel 1, puedes ganar 13 juegos de 15. En cambio, si juegas con jugadores de nivel 2, la probabilidad sube. Ya no ganarías 13, sino ganarías 14 o ganarías los 15. Pero si juegas con jugadores de nivel 3, ganarías los 15. Ya que los juegos sí están elaborados según el nivel de cada player. Bien. Siendo el juego nivel 1, están configurados para que la probabilidad sea para los jugadores de nivel 1. El juego número 2 y el juego número 3 están configurados para players de nivel 2, para que la probabilidad se aplique a esos players. Pero si juegas con players de mayor categoría, ganas las 15 jugadas que te corresponderían. Bien, vamos a ver juntos. Nosotros tenemos esta probabilidad en este juego cuando jugamos, como es el juego número 3, con players de nivel 3. Pero si jugamos este mismo juego con players de nivel 4 o incluso players de nivel 5, vamos a tener una mayor probabilidad. Y eso aplica para todos, menos para los últimos, porque los players tienen un nivel máximo. Si nosotros vamos aquí a mintear player, podemos ver que máximo podemos obtener un player de nivel 5. Por lo que para los últimos juegos esa estrategia no aplicaría. Sí aplicaría, por ejemplo, según él lo ha puesto en práctica, jugando con jugadores mayor nivel, está participando del juego número 2 y el juego número 3 y ha llegado a ganar absolutamente todas las partidas, o sea que esta probabilidad no se le aplicó, gracias a que sus players son mejores. Como puedes ver, yo estoy ganando esto hasta el momento entre BSW y BNB. Vengo jugando siempre al número 3. Tengo que decir que hubo un día que me olvidé, o sea que me perdí un día de ganancia porque no me saltó la alerta del celular. Es importante, como es solamente hacer un clic, te puedes olvidar que te hagas una alerta en el celular. Y además también perdí 3 veces, por lo que me aplicaron esta probabilidad. Si yo no me hubiera olvidado un día y no hubiera perdido esas 3 veces, tendría ya casi 500 BSW acumulados. Aún así, no hay ningún problema, es buena la ganancia, seguimos acumulando. Te dejé en otro videito que está por aquí, también te dejo un link en la descripción, el cual te muestra qué ganancia en porcentaje se puede obtener de acuerdo al juego que participes, con la cantidad de players que participe. Tienes el link de registro a Squid NFT en la descripción, también el de BSwap. Si has llegado a esta parte del video, suscríbete y regálame un like. Te mando un abrazo, que pases lindo, hasta la próxima. Chau chau.